África en un clic con Sani Ladán. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente de nuestro entorno hacer uso de la expresión África subsahariana o que la hemos utilizado nosotros mismos para referirnos a las personas africanas de piel negra? ¿Siempre ha existido esta expresión o simplemente es un invento deliberado y malintencionado? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos esta expresión? Como veis, muchas son las preguntas que se plantean para poder entender el origen y el uso de esa expresión. Si analizamos etimológicamente la palabra, vemos que está compuesta del prefijo sub, que vendría a significar debajo de o menor de, y de la palabra Sahara, que hace referencia al desierto más grande de África, la parte que separa las dos partes del continente. A priori, muchos pueden pensar que la palabra en sí no es dañina. No obstante, quienes crearon y utilizaron esa terminología para referirse a los pueblos negros de África lo hicieron desde un prisma claramente racista y negrófobo. La división geográfica del continente africano en África del Norte, el Oeste, el Este, el Centro, etc. y subsahariana es un hecho generalmente aceptado dentro del propio sistema diplomático internacional y sobre todo en las academias a nivel mundial. Incluso se ve este término como algo natural. De manera consciente o inconsciente, se trata de distinguir entre una África blanca, árabe, musulmana y más próxima a Europa por un lado, y otra África negra, la auténtica y, de manera equivocada, considerada como folclórica. De hecho, esa folclorización del continente africano que existe en la mente de algunas personas, incluso en Europa, hace que, habiendo incluso viajado al norte de África, no consideran que hayan hecho un viaje a África, porque les falta ese elemento tipo o ese elemento estereotipado que solo hay en lo que consideran África subsahariana, que no son otras cosas que tienen que ver con el safari, con animales, con pobreza, como pueden entender, y otras cosas parecidas. Esta misma premisa suele repetirse en las relaciones que mantenemos con nuestros hermanos del norte de África, que a menudo hacen referencia al término subsahariano o incluso directamente nos llaman africano para referirse a las personas negras que habitan el continente africano. Pero sobre todo usan esa terminología dentro de un marco que tiende a crear distanciamiento sociocultural e incluso económico entre lo que consideran ellos el norte y el sur de África. Incluso en las academias, cuando se hacen estudios, se decapita el continente africano, donde hay una terminología, unas siglas que utiliza MENA para referirse a Middle East and North Africa. Esa división sigue teniendo consecuencias hoy en día. De hecho, lo vemos con el auge preocupante de la negrofobia que se ha atizado en los últimos años en el norte de África y más concretamente con la ola de racismo que se vivió en Túnez en el 2023, cuando las corrientes más extremistas, alentada por el presidente Kais Saied, decidieron expulsar a los considerados subsaharianos y enviarlos de vuelta a casa para proteger la naturaleza árabe de Túnez. El intento de Occidente de construir una alteridad en África redujo durante mucho tiempo a este continente a la condición de un objeto mudo sobre el que había que producir un discurso legítimo. En este episodio nuevo de África en un clic, hablamos de los orígenes de la palabra subsahariana o subsahariano y del racismo que se esconde detrás de la misma. El negro, como ya se ha observado, se muestra como hombre al natural en su total salvajismo. Esta frase sacada del libro La filosofía de la historia es de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Seguro que le suena porque es uno de los intelectuales y filósofos más importantes del mundo occidental. Como ya avanzamos en la introducción de este episodio, la creación del término África subsahariana, no casuística, al contrario, fue la obra de una de las personas más racistas de su época. La creación del término subsahariano fue achacada al filósofo alemán Hegel en el siglo XIX. A continuación, veremos que los pilares en los cuales se sustentó Hegel para crear esta palabra son unos pilares fundamentalmente racistas que tienen sus orígenes en la esclavización de los africanos por Occidente. Con la aparición del justnaturalismo y del universalismo, los esclavistas tenían que poner en marcha una teoría para justificar la esclavitud de los negros. Había que demonizarlos y verlos como salvajes y sin valor. Los filósofos de la Ilustración europea trabajaron con este fin, estableciendo una jerarquía de blancos superiores y civilizados frente a los negros inferiores y salvajes. Para crear este negro naturalmente inferior, apto por lo tanto para ser esclavizado, era necesario borrar por completo a los negros de la historia de la civilización. Con el fin de servir a las tesis racistas derivadas de la esclavitud, Hegel, considerado como uno de los padres del pensamiento occidental moderno, intervino para cambiar la geografía intelectual de África, aniquilando a todas las civilizaciones avanzadas que existieron en el pasado. Hegel comienza haciendo una observación que en muchos aspectos es acertada. El mar Mediterráneo es el centro de la historia universal. Sin él no puede concebir la historia universal. Hegel da como razón de esta afirmación todas las civilizaciones antiguas que son tan centrales en la historia de la humanidad y que surgieron en torno a este mar. Tenemos, por ejemplo, a Egipto, los fenicios, Cartago, Grecia, Roma. Los negros eran para él incapaces de crear esas civilizaciones. Eran incompatibles con ellas, contrarios a ella, y debían ser históricamente expulsados de su centro, hablando del Mediterráneo. Hegel, que nunca ha pisado África, dedica párrafos enteros a la demonización total de los negros, a insultos de una violencia que desafía la comprensión. Sus escritos son sencillamente inauditos. Dice lo siguiente: la verdadera África es la tierra de la infancia que se encuentra fuera de la historia. Los negros, diría Hegel, muestran la más desconsiderada inhumanidad y la más repugnante barbarie. África, seguiría diciendo Hegel, no forma parte de la historia del mundo. No tiene ningún movimiento ni desarrollo que mostrar. África, dice también Hegel, es el espíritu no histórico, no desarrollado, siempre frenado por las propias condiciones de la naturaleza y que solo debe presentarse aquí al margen de la historia mundial. Recordamos que estas mismas palabras fueron calcadas y repetidas por Nicolas Sarkozy durante su intervención en una rueda de prensa en Dakar, la capital senegalesa, en el 2007 en la Universidad Cheikh Anta Diop. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Si para Hegel África y los negros son incapaces de civilizarse, ¿cómo explicar la civilización que se encuentra en la costa mediterránea de África? Bueno, en particular la grandiosa civilización egipcia también. Por eso dice Hegel, África debe dividirse en tres partes. Una que se extiende al sur del desierto del Sáhara, África verdadera. Una segunda, que es la que está al norte del desierto, África europea, si podemos llamarla así. La tercera, que es la región del Nilo, hablando de Egipto, que está en conexión con Asia.
La ignorancia de Hegel sobre África también le llevó a suponer que no existía ninguna civilización más al sur del continente. Esto le permitió construir el mito de la verdadera África al sur, donde no había nada. Muy ansioso por separar Egipto de África y de los negros, insiste en que Egipto está aislado y es singular en África como África misma lo está con las otras partes del mundo. Egipto, diría Hegel, no pertenece al espíritu africano. Durante mucho tiempo nos han presentado a científicos y pensadores como iconos e incluso a algunos les teníamos como ídolos, como referentes. Sin embargo, nos han ocultado siempre la cara racista y supremacista de estos. Cuanto más leemos sobre ello, más descubrimos esa faceta que nos ayuda a deshacernos de tantas mentiras del sistema educativo muy occidentalizado, empezando por el famoso Charles Darwin, que en 1871 publicaba en su libro La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo, donde comenta descaradamente que los negros y los aborígenes australianos son iguales a los gorilas y que con el tiempo estas razas inferiores serían desplazadas evolutivamente por las razas civilizadas. Y esto era lo que decía Kant en su obra, por ejemplo, en Los países cálidos. Kant decía: los hombres maduran más rápidamente en todos los aspectos, pero no alcanzan la perfección de las zonas templadas. La humanidad alcanza su mayor perfección en la raza de los blancos. Los indios amarillos tienen ya menos talentos. Los negros están situados muy por debajo. En otra página, Kant afirma que los blancos poseen todos los impulsos de la naturaleza en los efectos y las pasiones, todos los talentos, todas las disposiciones para la cultura y la civilización, y pueden tan fácilmente obedecer como gobernar. Solo ellos avanzan siempre hacia la perfección. Por otra parte, podemos afirmar sin ningún lugar a duda que la Ilustración es la época de la historia que más daño hizo a la igualdad entre seres humanos. Defendía el carácter universal de los derechos humanos, pero afirmaba que la civilización y el progreso solo pertenece a una pequeña parte de la humanidad, pues el resto o es salvaje o primitiva, o poco evolucionado o infantil. Fue la época donde se produjo el mayor auge en la captura de personas en África para esclavizarlos. Durante este periodo, más de 6 millones de personas negras africanas fueron deportadas, desarraigadas a las plantaciones de América y los Caribe, principalmente las españolas, portuguesas, inglesas y francesas. La propia Ilustración estableció una jerarquía implícita y explícita en la que el hombre de raza negra ocupaba un escalón inferior. En su obra Ensayos sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, Voltaire decía sobre los negros que sus ojos redondos, la nariz aplastada, sus labios siempre gruesos, sus orejas diferentemente dibujadas, la lana de su cabeza y su bajo nivel de inteligencia ponen entre ellos y las demás especies de hombre diferencias prodigiosas. Y lo que demuestra que no deben esta diferencia al clima que tienen es que los negros y las negras transportados a los países más fríos siguen produciendo animales de su especie. Y los mulatos no son sino una raza bastarda. Montesquieu, en cuanto a él, diría en su libro El espíritu de las leyes que es imposible que Dios haya puesto un alma en un cuerpo negro. Es imposible pensar que esta gente sean humanos. Preferimos dejarlo aquí porque no hay ni uno que se salva. La lista es larga, porque podía seguir con Diderot, Rousseau, Locke, Hobbes, Hume, etc.
Así hemos estado y seguimos estando con el mismo sistema impuesto a África y que sirve solo para tergiversar la historia y hacernos venerar a pensadores que son grandes enemigos de la igualdad. Nos enseñaron esas falacias y ahora nos quieren enseñar a olvidar. Como bien se suele decir, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la historia de la cacería seguirán glorificando al cazador. Hasta la semana que viene, inshallah, y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, África en un clic, en TikTok, África en un clic también, y en Twitter, África_clic. Te leemos en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.